Manitor, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pura bien. Aquí muy contento y entusiasmado de compartir, como siempre, esos buenos momentos de niño, de esos recuerdos, de esta festividad que para uno le encanta. Para mí es un mes muy importante porque es un mes donde yo cumplo años y prácticamente cae en el mes de finales, Qué ¿verdad? bueno. 31 de octubre es para mí ya empezó diciembre. ¿Verdad que sí? Sí, Este, ya yo siento como los de antaños. Así este es. año se fue muy rápido, bastante Ah, rápido. sí, Ya demasiado. prácticamente ya estamos llegando a mediados de octubre, ¿verdad? ¿Es correcto? Este, y sí, y ya entramos con diciembre. Eh, Y se siente el frío. ¿Verdad que sí? Bueno, ahorita que hemos estado con muchísimas lluvias, bastante frío. Pero sí. Octubre, 31 de octubre, Halloween. Una festividad muy Halloween. bonita, quitando aquellas, ¿verdad? Las controversias en cuanto a temas de cómo, de qué es la festividad, de dónde nace, etcétera. Vamos a hablar de la parte bonita, la parte que vivimos. Y para eso, ¿verdad? Usted siempre que tiene bastantes historias que contarnos. Sí, sí, claro, claro. No, no, y para este especial le tenemos algo muy bonito que esperemos que la gente se identifique. Una festividad bastante cargada de muchas cositas. ¿Qué les podemos contar a los amigos? ¿Cómo se veía? Bueno, tal vez empecemos en sus vivencias. ¿Cómo era que se veía la festividad cuando eras niño? Bueno, sí, no, y claro, y eso es parte de los recuerdos. Y ya, y no, la festividad de antes era muy inocente. Sinceramente, a comparación de estos tiempos, la inocencia de uno era ponerse un trajecito, una cobija, una máscara que se conseguía en todo lado y ir a pedir confites. Y entonces, ya, imagínense que en esos tiempos, estamos hablando que entre el 84 y 85, ya uno de chiquillo, si no es que hasta en el 83, que todavía no tiene noción, y ahí uno iba por todo el barrio, como nosotros vivimos en un barrio con calles, las principales, y quiebran. Prácticamente uno se iba desde la calle 1 hasta la calle 5 pidiendo confites y uno se topaba las amistades de esas calles. Iban para arriba y nosotros íbamos para abajo, ¿verdad? Y es vacilón porque a pesar de que ese tiempo siempre se acompañaba con un adulto y se topaban los vecinos y saludaba y pasaba para arriba y cómo había ido y esto y doña Chayo, cómo está, todo bien y pura vida. Pero la inocencia de uno era pedir confites. Ujú. Simplemente no te metían ideas que obviamente uno de niño es ignorante porque tampoco hay que hacerlo, ¿verdad? Pero la inocencia es muy importante que era confites y algunos asustaban, habían jóvenes que se apuntaban de 18, 17 años y uno andaba de 8 añitos, 6, otros de 9 y ellos hacían unos trajes y a veces le pegaban un susto porque se escondían en los matorrales o en un muro detrás y eso era parte de esa vivencia y topábamos la suerte a veces, yo me acuerdo, una vivencia muy vacilona, que entre las 5 calles, yo entre las 3 para llegar a las 5 donde nosotros estábamos, se fue la luz, y allá en la zona donde nosotros vivimos en Guapiles, a veces pasaban para esas fechas de octubre, como ahora que llueve mucho, pero allá se nublaba, entonces se iba la luz y ese era oscuro y todo el mundo pegando gritos, otros haciendo sustos y haciendo risas y endulzaba esa época. Pero son muy bonitos, totalmente diferente ahora, ¿verdad? Sí, que de hecho creo que la magia que tenía la festividad en esa época, tal vez por lo mismo, por un tema más de ignorancia, se disfrutaba de una manera distinta y sana. Es correcto, Este, sí, sí. Era la ilusión de comprarse una máscara, hacerse un traje, Ujú. el ir a pedir dulces. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de influencia que teníamos de la festividad era a través de lo que vimos en tele. Y muchos eran de los programas que venían de Estados Unidos y donde empezábamos a observar, ¿verdad? Que los chiquitos se colocaban sus trajes, que iban de casa en casa pidiendo los famosos dulces, ¿verdad? Que era Es correcto, así es. dulce o travesura. Sí, Este, así es.
que eso era algo, pues, algo sano. Sí, Este, sí, correcto. era algo bonito. Eh, yo recuerdo, ahora que comentas eso, en el tema de los trajes, creo que por ahí habías tenido una anécdota, ¿verdad? Con un traje que habías hecho. Sí, sí, es vacilón porque parte de las vivencias también uno llega a un punto donde cuando es un poquito más grande y ya uno ve más a los chiquitos, ¿verdad? Había un vecino que quería, que quería decir un traje tanis para asustar. Entonces resulta que, imagínense que ya en mis últimos tiempos habían salido unas ideas para, por ejemplo, las bolsitas, decorarlas más vacilonas, más bonitas. No solo de calabaza, sino que uno le ponía unos ojillos. Pero hay un amigo que le fabriqué con harina, no me acuerdo, con harina, una máscara. Entonces ya yo ahí hice el toque de la máscara, se la puse en la cabeza y le eché unas tintas vegetales. Y claro, ese bicho, y le puse un huevo. Entonces el huevo para que se vea hinchado y él podía ver de este lado, pero este no. Lo vacilón es que, a como él se movía, sudaba, y entonces la cosa se iba revirtiendo, se le iba cayendo, pero no se le despegaba. Fue muy buen resultado. Y claro, se veía más espantoso todavía, porque la cosa ya no era solo la cabeza, sino que se veía esos pedazos cayendo así, colgando. Y me va contando el siguiente día que en el momento que le tocó quitárselo y bañarse, la mamá lo cagó todo porque eran unos pedazos de harina en el pelo y era como agarrar un chicle, tenía que jalárselo. Entonces era Un desastre. un desastre, pero Qué fue esos interesante, ¿verdad? tiempos bonitos, así es, Qué bueno. así es. Sí, Igual habían, disculpa, pero también los más adultos en ese tiempo también se podían comprar unas máscaras que yo creo que se los traían de Estados Unidos, no sé de dónde, para uno que no salía del pueblo Guapiles, ¿verdad? Y traen unas máscaras como unos hombres lobos, con unas quijadas y unas máscaras con un montón de efectos que yo recuerdo que en mis últimos tiempos y de chiquillo a mí me daba miedo. Yo dije, puña, me pegan un susto y yo era medio pendejillo en esos tiempos. Y yo no quería salir sino acompañado de alguien para que lo espantara, pero sí, era parte del grupo, ¿verdad? Que salía uno a ir con fitillos. sí, de hecho, yo recuerdo que en los supermercados vendían máscaras. Era Ujú. habitual ver máscaras. Ya con el tiempo Así es. después empezó uno a ver lo que eran como los colmillos, para uno ponerse colmillos, y otras carajadillas. Se le hinchaban Que, las encías a uno porque era un plástico sin sí, porque protección, era filo. es exactamente, era un filo y yo recuerdo, sí, que eso era algo que todos disfrutábamos, ¿verdad? Este, Es correcto. eh, creo que a nuestra manera, ¿verdad? Como niños, era algo sano, algo muy bonito, ¿verdad? Una Es festividad correcto. Muy y inocente, que por eso, hoy por divertido. hoy, le tenemos un recuerdo bonito, ¿verdad? Y un aprecio digamos, a la fecha. Sí, claro. Y no solo eso, sino que recuerde que en esos tiempos también nos daban productos. Ujú. Daban las escobitas dulces. Había una empresa, no sé cuál de los helados, pero tiraba unas que le llamaban calabazas. Era un helado en forma de calabaza. Y, y había muchos productos que eran muy comerciales, muy dados a esa época. Sí, Claro, las escobitas dulces, yo recuerdo que el personaje sale la brujita, el fantasma y Tito Gallito, que es la, de la empresa de confites, Gallito, sí, que se dedica a eso, ¿verdad? Fabricar confites, valga la redundancia. Entonces eran lo que marcaban esos tiempos muy bonitos porque igual los productos como que nos daban en tele nos llenaban, ¿verdad? Vamos por el punto de las fábulas, las películas, también, ujú, claro, exactamente. claro. De hecho, Manito, ¿qué tal si pasamos a alguna anécdota? Para mí andar con los amigos como chiquillo es como cuando uno jugaba que Ujú, era para arriba y para abajo, ¿verdad? Anécdotas que puedo decir, las ajá, fábulas que antes daban Hanna-Barbera y lo que era ¿cómo se llama esto? La Warner Bros.
eran las faulas de los Looney Tunes. Eran los tiempos como un diciembre, por eso uno dice, en octubre se acercaba a los tiempos de las faulas, porque Sí. te daban, te daban faulas de esa época. Ujú. Por ejemplo, yo vi a Charlie Brown y la Gran Calabaza, muy divertidos, es icónico. Y también el de Garfield, el de Garfield es muy bonito, el especial. Y hay muchas faulas y también nos daban lo que son películas de ese tiempo. Por ejemplo, esas anécdotas que yo te digo ya, y cuando van las películas, a nosotros nos mandaban a dormir. Sí, sí, de hecho, ahora que comentas, es interesante, manito, porque sí, era algo parecido como la Navidad, porque las fábulas y las películas formaban parte, como cuando hablábamos también de las películas de Semana Santa. Es Eh, correcto. en esto sí, yo recuerdo, por ejemplo, la famosísima, ¿verdad? Fábula de la leyenda del jinete sin cabeza de la Disney, ¿verdad? Claro, Que yo no sabía que era tan vieja, dicen que es de 1949, esa fábula. Bueno, fábula era como un tipo de corto, ¿verdad? sí, Este, muy bonito, siempre lo daban para esa época. Y las películas que también, que si bien no eran para niños, de una u otra es manera correcto. nosotros las veíamos, ¿verdad? Que podemos Sí, luego ahí tal vez hablar un poquito de esas películas, ¿verdad? Este, que no sé si tienes alguna ahí especial ahí que quieras mencionar. sí. Antes de decirte sobre las películas, a mí me marcó una fábula que se llama La calabaza que no podía sonreír. La historia de esa calabaza es un especial que también sacaron para Navidad los personajes, Andy y Ian, los dos Ajá. muñequitos de trapo. Para mí esa fábula es una de las que me marcaron mucho porque me gustaba mucho el contorno. Ujú. Pero volviendo a las películas, yo me acuerdo, hay una que es Troll. Troll es una película de esos antaños que viene basado, por ejemplo, a un troll que picaba a la gente con un anillo. Entonces la gente como que, no me acuerdo si se dormía y después sale como una planta y tiene una vaina y sacaba Ajá. más trolles. Ya, después hay otra clásica que la conocí primero también Navidad y después lo conocí en Halloween y después lo conocí en Betamax, que era, Betamax era la anterior generación de VHS, era para los que no lo conocen o lo recuerdan apenas, que era un cassette que se podía ver películas. Era la película esta de Razorback. Razorback era basado a un monstruo, pero al final era un jabalí. Un Ajá. jabalí gigante. Sí, y para esos tiempos también recordamos un clásico que siempre lo tiraban también, que era Los Exhumadores, para no tirar tanta la lista grande de ese tiempo, porque Ujú. Los Exhumadores es la famosa película que robaban como la gente y lo cambiaban por, por otro cuerpo que no era ese. Ajá. Y salió una escena muy golpeada que es un perro que tiene la cabeza, en la cabeza de un humano y chilla. Oh. Porque los extremadores, cuando ven la gente que no son, que sí es como son los humanos, ellos como chillan, señalan a gente y chillan. Entonces Wow. la gente se da cuenta y los persiguen como una horda. Pero son clásicos porque si hablamos de terror podemos hablar de lo que hoy en día más de terror se Sí, conoce, son notas finales. Pero en correcto. ese tiempo era en el 84, 83, Sí, 84. sí, Entonces, yo recuerdo en películas así, sí, digamos, como de esa época. Recuerdo una que te comenté aquella vez, que era El ojo del gato, Cat's Eye, que es de 1985. Una película bastante peculiar, ¿verdad? Que recuerdo muy bien la escena donde salía un tipo de gnomo o duende que salía de una pared y que hijo tomaba el de pucha. aliento de una niña. Que esa película recuerdo que siempre digamos, en octubre la pasaba. Este, y otra película que también que a mí la veía, me gustaba, a pesar de que era muy sanguinaria, era la de los payasos asesinos del espacio exterior.
Ese es de Los culto Killer, los también. Killer Clones, Claro. from Outer Space. Para mí, esas dos eran así como las de la época, ¿verdad? Y yo me imagino que ahora tienen restricción para que menores los vean, pero en ese tiempo no las veía, ¿verdad? Eran como películas, como dice usted, Magneto, películas de culto de Sí, esa sí, época. sí, porque las películas tienen un grado de por año, ya por año. Por ejemplo, si toman en cuenta de las películas del 85 para atrás de terror o de suspenso, tienen un culto muy diferente a los que llegamos a ver del 85 en adelante. Por ejemplo, para no hacer tan grande la lista de las películas de un lado, pongamos un Freddy Krueger y un Viernes 13. Para mí ya ese es un género que ya empieza a ser más explotado. Sí. Personajes. En cambio los otros de atrás, de esa generación para atrás, son un poquito más a lo clásico de ese estilo. Sí. Y algunas también son muy viejas de estas. Pero, o sea, fue lo que lo marcó a uno en el tiempo, no viene en tele. Sí, Magneto, bastante interesante. Es que esta época tiene muchas cosas. Y bueno, amigos, y hay algo que traje de Minor que estuvimos por ahí peloteándolo hace unos días, ahí hablando un poco. Estuvimos ahí con la ayuda de otros amigos, empezó a entrar como más información. Eso hizo que digamos como que revivieran algunos recuerdos que estaban ahí apagados. Y es algo que va a tocar Minor que queda apenas para esta época, que es referente a las purgas. Un nombre bastante peculiar, pero ya van a ver por qué. Y Magneto nos va a contar que aquí en Costa Rica hubieron varias purgas. Magneto, todo oídos para que cuentes qué es este tema. Ay, bueno, y ahí, en realidad, bueno, para los que no pasaron estas etapas por años, y ahí, recordemos que una purga tiene mucho significado también antes de entrarle, y es eliminar algo que, para ejemplo, la gente no le gusta. Entonces es agarrar todo y borrarlo y tratar de eliminarlo de la faz de la tierra, ¿verdad? Para que tengan una idea, que es un poquito de muchos significados de la palabra purga. Pero ya ahí está perfecto, como dice Alvarito, está perfecto para esta entrada de Halloween, porque es terrorífico para el corazón de muchos, y también uno se pregunta por qué. Para algunos, ¿verdad?, que les cayó esta desgracia, ¿verdad?, de emociones. Bueno, y para que vamos a entrar al año de los 70, a finales de los 70, pongámosles ahí, a mediados a finales, para que entiendan a qué es la purga, a qué vamos a este pequeño top. En aquellos tiempos, yo recuerdo, porque mi hermano nos trajo, ¿verdad?, varias famosas chicles de Madame Adivina, que fue por la chiclera Marigelo. En ese tiempo, se basaba a lo que eran unas hojas, como unas hojitas, pongamos un ejemplo, unas hojitas que te daban la idea de quemarlas por debajo, ¿verdad? Y se empezaban a escribir, empezaban a salir las letras, y lo que te daban era te daban ¿cómo se llama? Mensaje. Un mensaje, y también a veces un consejo. Pero ¿a qué se ve que se hizo la purga? Por cuestiones de que ya había que encender una hoja, los chiquillos lo encendían y eso causaba incendios, ¿verdad? Uno de los puntos también que llegó a golpearnos a nosotros, que estamos entrando en el año a mediados del 84, ¿me acuerdo? Fue el famoso mito urbano, que se extendió muy fuerte y llegó a oídos de la gente adulta, los mamás, los papás, que eran los famosos pitufos, ¿verdad? Esos condenados pitufos, se oye la leyenda de que había una chiquita que tenía peluche de los pitufos, y se expandió mucho en ese tiempo, y que ella, por X razón, suena feo, pero ella amaneció ahorcada por un pitufo porque lo tenía en el pecho, ¿verdad? Pero son mitos que nacen, crecen, y es como el reloj chocho. Yo lo oí aquí, pero otro le agregó otra cosa, y al final empezaron a haber muchas
muchos que mira que son malignos, son satánicos. Vamos a ver, este hobby yo lo agarré como a principios, a mediados de los 90. Esto salió en el mercado en sí de esto, yo calculo que fue en el 89. Para muchos se toca por la última serie que se sacó en Strange Inc., que es el Calabozos y Dragones, Dungeons and Dragons, que fue muy estigmatado por la gente. En Estados Unidos se pegó mucho. Aquí, para los que jugaron Calabozos y Dragones en ese tiempo, y tuvieron que haber sufrido, porque también la religión es muy, en aquel tiempo, muy hermética en general, ya no es tan flexible como ahora, pero antes era muy muro de un solo tiro y cortante. Sí. Y hay que entender también el trasfondo de las cosas. Pero el vacilón es que ya ahí Calabozos y Dragones se tocó el punto también de que se oía sobre, me imagino que porque como se tocan temas de magia y todo eso, que es un juego de mesa, ¿verdad? Llega también a ser parte rosado, pero muy tocado en esta purga que tenemos, que esa sería la número 3, importante, así es, que nos trae juntito de la mano en el 89, las famosas tarjetas Garbage, que no tenían que ver nada con lo que es el tema de los que son vidente ni mágico ni fantasía. Lo que son los Garbage es vacilón porque los Garbage eran los chicos basura. Eran por la apariencia de las tarjetas. Ellos son personajes que son asquerosos, otros son muy presentativamente desasiados, como también, por ejemplo, vamos a poner, hay una escena de las tarjetas que se ve un ojo hay una cerca y hay un ojo en el centro, en el suelo, y hay unos chiquillos donde viene el ojo, están vomitando, entonces se ve un lago, pero el centro está seco donde está el ojo. Pues son esos tipos de temas, donde se mete la nariz, el dedo en la nariz y le sale por la oreja, otro con un montón de ojos, otro le explota la cabeza. Después salieron las ediciones de las parodias de las películas, y el detonante también vacilón fue porque entre más tarjetas coleccionadas en algunas ediciones, armadas un póster de 15, 20 tarjetas, unías por detrás un gran póster de un Garbage, ¿verdad? Hicieron una película, que la película es muy mala, pero guarda ese tema de la asquerosidad. Entonces esas fueron también, ¿cómo se llama? Prohibidas, que eso fue terrible. El rock trae una era donde las camisas, esas que señalaban a la gente con las, ¿cómo se llama? Con las chaquetas gabardina, con un montón de parches y signos, y que la música y las portadas de los discos de rock era también una era donde también empezaban como a tirarle pedradas a la jugada, y un poquillo más libre. Y también el tiempo que no estaba, para mí, no estaba preparada para el tiempo. Eso, porque ahora la gente lo ve y le resbala, ¿verdad? Sí, es que creo que en su mayoría, creo que ya las personas, conforme tienen más educación o más acceso a la información, ya digamos ven las cosas un poquito diferentes, ¿verdad? No significa que no todas las personas lo vean diferente, ¿verdad? Hay personas que todavía lo siguen viendo mal, así como lo veían en esa época. Sí. Pero como dicen, cada cabeza es un mundo, entonces, o un universo. Entonces sí, cada persona tiene su forma de visualizar estas cosas, ¿verdad? Sí, claro. Y es que veamos que el punto por ejemplo, el top número 5, vamos a poner un buen ejemplo en este caso que vos tomas en cuenta, sobre que ahora no hay nadie que coma cuenta, todo está para información. En el 87 tuvimos nacieron y se prohibieron los famosos trolls. Volvemos al tema del troll por el tamaño, la apariencia. Y es que el troll, en ese tiempo, yo recuerdo que en el avance de los años, el troll que se le usa el pelito, que uno le acomoda y todo vacilón, el troll siempre tiene una apariencia muy
identificable. El rostro adulto, sonriente, chiquillo, pero al mismo tiempo usted ve el rostro de un niño y un viejo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que lleva a esto? Que yo recuerdo en una de muchas etapas, conociendo los primeros trolls, que ahí viene el problema, es la apariencia de los originales, cuando eran estatuas. Cuando son estatuas era el típico troll con su overall de azul, sin camisa, pero el man tenía pelito negro, muy puntiaguditos, los ojos como dos bolinchas negros, una nariz larga, la nariz y rubor rojo, y un semblante muy, muy real, porque una vez yo recuerdo que en Muanzas, donde yo trabajaba ahí, hicimos en una casa un homenaje ahí, vacilón, pero los de la casa tenían trolls por todos lados, y había un troll como casi llegando al tamaño de mi rodilla, grande, enorme, y todos los que pasábamos con las cosas que dejara adentro, se le quedaba viendo a uno, porque uno hacía así, y parecía que lo veía a uno, y es que la apariencia es muy, muy chocante, muy friqueante, sí. Y ahí, obviamente que vamos al punto, los pitufos, los trolls, todo lo que tenga que ver de ese tamaño, que se tenga que amarrar con ese tipo de tamaños y personajes, de una vez lo señalan. Me imagino que todo ese tipo, ¿verdad? De cuentos, ¿verdad? Que va pasando de boca en boca, entonces al final tiene como un trasfondo de que puede uno llegar a creerlo, ¿verdad? Sí, sí, y vamos al punto que vos tocaste anteriormente de nuevo, para volver, vamos al del 87 a 1985, los trolls volvieron a llegar a Costa Rica, de este tamaño, pequeñitos, y yo recuerdo que la Jax los tiraron, la rananita, las trijuelas, todo lo que era ese cereales, volvieron a tirarlas en esos años y no hubo ninguna controversia. Se veían más infantiles, pero no dejaban de ser la misma figurita que salieron en el 87, que era la carita color piel, toda la figura, desnudito, y el pelichillo de color azul, rosado, amarillos. No hubo ningún problema. Y es que eso son cosillas que uno dice que así nomás, como que la gente ya deja de darle tanta pelota a esto y los tiempos los hace ver más. Sí, yo los recuerdo muy bien porque yo me acuerdo que cuando compraban esos cereales yo buscaba el trollcillo que venía dentro de las bolsas que eran como independientes, y ahí venía el muñequito ahí. Eran muy bonitos, la verdad. Incluso, ¿verdad? Sé que es fan de las Tortugas Ninja. Sacaron las Tortugas Ninja versión troll, ¿verdad? Sí, es cierto. Sacaron las versiones de las Tortugas Ninjas, y uno de los productos que se sacó en casi pegaditos de esos, que 95, 98. Vamos a ver, ellos se fabricaron el 9 de febrero del 98, los famosos Furbies. Los Furbies. Los Furbies, ajá. Y eso fue un pegue tan fuerte, los bichillos ahí, que uno los volteaba y empezaban a hablar, y los ojillos y hacer soniditos. Fueron un toque, y para esas fechas, 98, estigmatados también, que eran medio satanicosos, casi prácticamente, así como subió la venta. Recuerdo muy bien porque la gente decía que eran diabólicos porque estaban poseídos, y era simplemente porque tenían sensores que interactuaban con la luz, con el tacto, etcétera, ¿verdad? Entonces el bichillo reaccionaba o con movimiento, y ya la gente estigmatizaba el funcionamiento de esos bichillos con algo ya que era algo malo. Pero también hay que tomar en cuenta que cualquier cosa en que mezclaba en aquellos tiempos, no vayamos muy largo, usted que le puede sacar la idea de que tratar de decir que Alf, la serie, era también que quisieron tirar, como hicieron indirectas, pero dice Alf, es un extraterrestre. Y ahí hasta los Power Rangers también le tiraron. No les tiraron duro. A las mismas Tortugas Ninja también. Sí, es correcto, las Tortugas Ninjas. Y es que era una necesidad de inventarle, ¿verdad? No podía uno escaparse de nada. No sé si usted oía alguna
alguna de esas cosas insignificantes, pero le inventaron fuerte. Exacto. De hecho, recuerdas que, bueno, estuvimos hablando, que me había comentado un amigo mexicano sobre el tazo de Elvira, que yo les comenté un poco. Ah, sí. Ahí, para no parafrasear un poco lo Wikipedia, y dice, sí, se sale, dice que el tazo de Elvira se refiere a una leyenda urbana de los años 90, estoy leyendo, ¿verdad? En México, sobre un tazo de Elvira, en este personaje, ¿verdad? De la colección de los Tiny Toons, dice de Sabritas, que supuestamente salía de un tazo para estrangular a las personas. La historia causó temor entre los niños, llevando a muchos padres a desechar o destruir los tazos, e incluso provocó que la Iglesia Católica prohibiera su uso al considerarlos diabólicos. No solo aquí, ¿verdad? En otros, ya sabemos que en otros países también se dio este tipo de purgas, ¿verdad? Que es estas prohibiciones, ¿verdad? Porque ven un producto que tiene algo mal para digamos, para su venta, o que tiene algún mensaje malo, etcétera. Sí, y es que hay que entender las prohibiciones por lógica y para ponerlo por estos tiempos por cuento. Por ejemplo, yo entiendo quitar las pulguitas, estas pulguitas que salían en los cereales, en las frituras, que no las estripaban y se levantaban. Correcto. Obviamente porque el niño, hasta uno de niño, acostumbraba a masticar y se le puede pegar. Uno entiende ese tipo de cosas por cuestiones de seguridad, pero vamos al punto más chocante de esta edición. Vamos a la purga número 7, y es el tema que hasta va a haber creo que es un estreno de un documental, creo que es, ¿verdad? Sí, es un documental sobre uno de los golpes muy fuertes a nuestra era, y parte es las famosas Pepsi Cars. Uy, sí, no. Aquí ya cerramos el negocio, ya podemos cerrar el video, fue un placer. Sí, aquí ya podemos terminar, vamos a llorar. Qué terrible. Vamos a entrar a un punto muy fuerte para lo que se identifica y marcaron nuestro tiempo y parte de la generación de los 90. Los que yo me acuerdo eran del 94. Hay un comercial que enseña creo que es el Doom que sale, y vamos a ver, para eso fue muy golpe fuerte porque 2 años anterior, si no es que mucho más antes de años, era la era de oro de los superhéroes. Se vivía en Costa Rica tarjetas, cómics, pósters. Yo recuerdo que en librería Lehman se vendían pósters, y había un póster de John Block, Ballistic, artes increíbles de Jin Lee, y yo veía esos pósters y yo, ¿esto dónde lo voy a pegar? Pero yo me lo llevo. Y había muchos expendedores de cómics, no solo la casa de las revistas, que en aquel tiempo era donde uno compraba revistas, libros, de todo, y era el boom de los cómics, el boom de los superhéroes. Y ahí la empresa, las Pexicar, como se llaman así, Pepsi, decide tirar las famosas, y empiezan a salir las imágenes, ¿verdad? De Morbius, Venom, Carnage. Hay uno que tenía el mismo Mephisto, que fue uno de los choques fuertes, y las apariencias de otros superhéroes, que llevó a un toque de queda nacional, se puede decir así, ¿verdad? Una emergencia familiar que llevó a prohibirlas y ¿cómo se llama? Y a informar que eran un zombie. Exactamente. Sí, es parte de lo que uno va a recordar. No sé si su eso. No, me recordaste algo que sí. En el colegio, yo recuerdo estar en la plaza del colegio, colegio en Gatillo, no voy a decir nombres. y resulta que llevaron, ¿verdad? Los diferentes papás de varios grupos hicieron una quema de las tarjetas, hicieron literalmente una quema, en unos estañones. Metieron ahí las tarjetas, les prendieron fuego con un carburante ahí y las quemaban, y no solamente las tarjetas, sino cómics.
también quemaban. Yo recuerdo estar ahí porque fue en clases ya de la tarde y yo recuerdo de ver eso. Recuerdo que había un compañero de, que yo tenía y nos quedamos viendo y nosotros decíamos, vacilando, ¿verdad? Y nos da ganas de tirarnos al fuego para sacar esos cómics y las tarjetas, ¿verdad? Para mí fue algo súper extraño, chocante, raro. Pero bueno, fue algo que ya quedó ahí en la historia, ¿verdad? Algunos lo verán hoy por hoy tal vez como algo posiblemente ridículo, pero fue algo de ahí que era la forma en que querían hacer esa limpieza de ese material nocivo para sus hijos. Correcto. Sí, pero sí, lamentablemente es un recuerdo pues amargo, la verdad. Sí, es que, bueno, ya marca parte de lo que es nuestros tiempos. Hoy en día tal vez mucha gente lo recuerda y otros lo gozan porque ya puede volverse a tener una visión diferente a esta generación. Pero sí, claro, yo recuerdo en mis tiempos, yo no tuve musical, pero sí estuve al mismo tiempo que trabajaba oí las famosas noticias que eran satánicas y esto, y entonces ya, el asunto es que sí, es algo para mucha gente muy traumante porque he oído temas de que la gente, bueno, los chiquillos, jóvenes, agarraban las tarjetas y se las llevaban y las escondían debajo de árboles, de piedras, del minísimo a la abuela, a la casa de la abuela, que iba a saber la abuela, que tenía escondido un búnker ahí. Exacto. Pero el asunto era como cuando mandaron a quemar a los chiquitos, a matar, todo el mundo con las tarjetas y esconder, pues ya todo quemar, ¿verdad? Sí. Y sí, ese es un punto muy importante en la etapa de la niñez. Sí. Es una de las purgas más fuertes. Faltarán muchos más que tal vez no son nombrados, pero por lo menos son las que han marcado los diferentes tiempos. Sí. Que posiblemente por ahí en los comentarios, si alguien quiere comentar de alguna purga que no se haya mencionado, de que tal vez ahí nos la comparta, para tenerla ahí también entre de las anécdotas, o si es alguien de otro país también que nos comente, ¿verdad? Si hay alguna purga ahí que tengan identificadas, como esa que les compartí de un amigo de México. Sí, y es bonito porque es saber también no solo nuestra cultura, sino también los tiempos de otros lugares donde tal vez hubo un producto que ya con los tiempos también, y tal vez uno no conocía, y tal vez uno lo tuvo en la mano y no sabía que pertenecía a algún promocional. Exactamente. Entonces, mira, esta figurita ni sabía que era de un promocional y venía de tal país. Y mira, es una de las partes de la historia de otro lugar donde también pasamos. Sí, exacto. Sí, porque también hubieron Pexicar de DC y bueno, llegaron por ese tipo de cosas. Sí. Y ya es algo que pues uno se da cuenta. Exacto. Así es. Tal vez como último, así, como tal vez para darles un poquito ahí como de algún consejo, sí. No, digamos como parte de lo que se puede hacer en esta época, que es bonito, es tal vez si son amantes de los videojuegos, es jugar algún juego que tenga ese condimento, ¿verdad? De terror, ¿verdad? Para esta época. Sí. Yo voy a mencionar dos juegos. Tenía tres, pero voy a mencionar dos. Uno que es muy bonito, que sé que van a disfrutar mucho si lo quieren jugar. Es Medieval 2, un juego de Sir Daniel Fortescue, ¿verdad? El personaje de Medieval. Un juego muy bonito, con un ambiente genial, la música me encanta. El 1 es bueno, pero el 2 me gustó más, entonces recomiendo el 2. Y el otro juego que quiero recomendarles, ojo aquí, yo no lo he jugado, pero me lo han recomendado y quiero jugarlo para esta época, es Little Nightmares 2. Ese juego quiero jugarlo. He estado viendo ahí un poquito de la historia, solo para conocer un poco, y el juego la verdad que creo que está muy bueno. No he jugado el 1, pero por historia me dicen que el 2 está antes que el 1, entonces voy a jugarlo así. Después conseguiré el 1. Entonces así como esas dos recomendaciones que quería dar, y no sé Monitor, si quieres ahí recomendar ahí también.
Bueno, sí, sí, de hecho hay títulos muy clásicos y que valen la pena para estos tiempos. Y siento que ya les va a rendir de aquí hasta octubre 31. Ya, yo les puedo aconsejar directo de golpe el Resident, un buen Resident, ya sea de los más modernos como los primeros de Play 1, ya para calentar un ratico ese suspenso y terror, ¿verdad? De muertos. Y ya, si quieren sentirse acosados por un psicópata o algo así, jueguen el Club Towers. Club Towers es un título que se sale totalmente el concepto de zombies y eso, más bien al contrario, hay que correr y esconderse porque hay un psicópata que te sigue y te puede ver donde está escondido, pero no sabes si ya te vio, entonces si salgo o no salgo de donde estoy escondido. Entonces son cosas muy, muy chocantes. Y ya, y para rematar y dormir mejor, como dicen, mucho mejor, el Silent Hill, el 1. Silent Hill 1 para terminar de complementar los 3 puntos más importantes en este género. Ya, ser la víctima, sobrevivir y pasar una pesadilla, porque eso, así es. Claro. Estos son los puntos que te pueden dar de consejo para octubre. Faltaba más, ¿verdad? Sí, sí. Qué buen juego. Excelente. No, más bien, espero que les haya gustado el video. Creo que esta época con la festividad de Halloween, para los que lo celebrenlo, ojalá que en familia y con amigos. Es una fiesta bastante interesante y bonita, ¿verdad? Y los que no, pues se respeta igual. Y esperamos que este tipo, digamos, de temas no sean causa de polémica, ni mucho menos. Simplemente lo que hacemos es compartir. Aquí no venimos ni a juzgar, ni a decir si está bien o está mal. Simplemente que es algo que el que lo disfruta, que lo disfrute. ¿Verdad, Manitor? Así es. Sí, sí, claro. Vamos al punto otra vez. Esto es para recordar y reír. Porque en realidad si las cosas fueran terribles uno mejor olvide y no se acuerda. Pero no, buenísimo. Comenten como siempre, que se le aconseja. Porque nos gusta ser parte de lo que ustedes comentan como lo que nosotros le damos para recordar. Y ya, como siempre, octubre, vamos entrando ya después a otro tiempo festivo. Vamos a ver si acomodamos algo bonito para escarbar también las festividades de diciembre, como también tal vez algo que la gente quiera compartir en los comentarios también de esos bonitos tiempos, porque al final uno lo que hace es retroalimentar lo que uno recuerda y dice, mira, sí es cierto, qué pura vida y esto. Entonces eso ayuda, y también participar como un grupo muy sociable a esos tiempos, ¿verdad? Eso es lo que exactamente. Así es. Súper. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video y como siempre nos vemos hasta la próxima. Pura vida.